Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy en Los de la Unión estaremos ofreciendo un programa donde mostraremos algunos de los momentos significativos de nuestro espacio durante 2024, a propósito de la participación de importantes figuras del ámbito cultural cubano. Hoy nos centraremos en creadores de la radio y la televisión. Acompáñenos. Y hoy en Los de la Unión, momentos significativos del año 2024. A continuación, yo le propongo recordar la visita que realizamos a la Premio Nacional de Televisión, Xiomara Blanco. Explíquenos un poco, coméntenos qué puede decirnos de su formación. Si vamos a hablar de la formación de Xiomara Blanco a los medios masivos, cuando yo era una niña muy pequeña, mi madre oía una novela o una serie que se llamaba La Novela Guajira a las 11 de la mañana. Y para que yo no estorbara ponía un taburetico al lado de la radio y de la silla en que ella se sentía, y juntas oíamos la novela de la radio y me la explicaba. Y cuando yo no entendía una cosa, porque siempre he sido muy curiosa y yo preguntaba y preguntaba que por qué hacía eso y que dónde estaba esa gente que estaba hablando, y mi mamá me lo explicaba. Y entonces a mí siempre me fascinó escuchar la radio. Y te puedo decir que de todos los medios que conozco, la radio me sigue fascinando. Porque es posible que sea porque yo soy una gente que tiene mucha imaginación y yo soy capaz de imaginarme todo lo que me están contando. Y casi siempre me gusta más que lo que después veo en la televisión. Creo que la radio es mucho más rica que la televisión porque te aporta un mundo de imágenes que es muy difícil que la televisión los pueda complementar, como por ejemplo una tormenta en el mar, una ventisca en un medio de una pradera para despeinar el cabello, o la crin de un caballo. Eso es muy difícil de lograr como uno se la imagina cuando lo escucha, si es que tiene imaginación, desde luego. Esas voces que yo oía en la radio hablaban como mi abuelo, como mi abuela, como mis tíos, tocaban la guitarra como tocaba mis tíos Raúl. Xiomara, antes de dirigir televisión, usted realizó importantes programas de la radio. Coméntenos un tanto de su experiencia en este medio. Pasaban muchas cosas todas a la vez porque había gente que se iba, gente que emergía, y entonces todo eso se mezclaba y era muy urgente. Y entonces a mí me dijeron que escribiera para un reportaje, y yo había estudiado periodismo, eso sí sabía hacerlo. Y siempre halagaron mi forma de escribir, porque yo escribía en la forma que hablaba. Y como yo escribía en esa forma tan coloquial, pues a la gente le gustaba como yo escribía. Y me dijeron que hiciera un reportaje, y yo hice un reportaje. Y entonces después pues hice hacer el reportaje de los viajes al Congo. Hice un programa que se llamaba El vuelo de una paloma, que lo escribió un periodista, Schlachter, y entonces yo dirigí el programa, pero lo escribió un periodista, Schlachter se llama el periodista, que ahora quien está viendo yo muchas cosas es de una hija de él. Y entonces pues esto me fue interesando, pero que a Juan Hernández se le ocurrió que si yo hacía radionovela, hiciera telenovela, y yo volví a decir, yo no sé hacer eso. Y me dijeron, te vamos a enseñar. Y me pusieron a que me enseñara a hacer guiones para la televisión con Iris Dávila,
que Iris Dávila era una escritora de radio muy reconocida, con mucho conocimiento de todos los medios, y coincidí con Odilia Romero, con Isabelita Rodríguez, que le sabía mucho al radio y tenía muchas ideas para la nueva televisión que se quería hacer. ¿Qué recuerdo le trae a Xiomara Blanco el nombre de la cajita de música? A mí me encantan los niños, a mí me fascinan los niños. Ese mundo maravilloso de la imaginación de los niños a mí me encanta. Y entonces hicieron un programa, inventaron un programa que se iba a llamar La Cajita de Música. Y era la idea de hacerle al niño que poquito a poco él crecía, iba aprendiendo cosas. Y lo enseñábamos a cantar, asesorados para nada más y nada menos que por Cuca Rivero. Entonces, quien concibió el programa dijo, tiene que ser una abuelita con 2 niños, hembra y varón, y tienen que vivir en una casa normal, común y corriente. Y entonces, y la abuelita es muy buena y le dedica mucho tiempo. Y yo dije, eso no tiene nada que ver conmigo. Me dijeron, ¿y a quién tú pondrías? Porque me ponían las voces más dulces, me pedían la voz de Carmen Puyol, y yo dije, no, esto no es la cajita de música. Tiene que enseñar a los niños, no tiene que adornarle el oído, los tiene que enseñar. Yo quiero una persona que pueda ser áspera en determinado momento y que tú te lo creas y que pueda ser tierna también. Y me dijeron, ¿a quién tú ves en eso? Yo dije, a Elena Bolaño. Todo el mundo se horrorizó. Elena Bolaño, Elena Bolaño. Elena Bolaño, es decir, ay, tesorito, mira, ven que te voy a cantar una cancioncita para que te la aprendas. Pero es capaz de decir también, bueno, vete para allá ahora y entretente con una tijera y una revista recortando las figuritas. Porque esa es una abuelita de verdad, esa es una abuelita de verdad, que es en las que yo creo, en las abuelitas de verdad. La cajita la hacía Ofelita Núñez, que era la voz más dulce que yo encontré en ese momento. Era como el narrador, la introducción. Y Elena era la abuelita normal, común y corriente, que cuida a 2 niños mientras la madre va a trabajar. Ana Nora Calaza ponía la música y a través de las cosas que nos sugería Cuca Rivero, enseñaba a los niños a cómo se coloca la boca para cantar, a hacer un agudo, a cantar más bajito, a cantar más fuerte, a que tenga la voz más fina. O sea que era un programa, digamos que didáctico y social. Muchos recordamos a Xiomara Blanco en la televisión, pero ¿cuáles fueron sus inicios? Pasé a la televisión directamente al Canal 6, que también era un poco la extensión de Radio Liberación. Porque fíjate que lo primero que yo hice en televisión, bueno, lo primero que hice fue un original que hice yo de una novela latinoamericana. Que se llamó Martín Rivas, que es una novela latinoamericana que se llamó Martín Rivas, que la gente decía, pero vas a hacer una novela latinoamericana. Y yo sí, si los libros existen. Entonces yo me aprendí la geografía de la zona y el poder económico de la familia y todo, bueno, y me asesoré ahí, y entonces pues hice mi novela y salió con mucha dignidad, la verdad. Entonces, bueno, yo siempre me tiraba para golpear duro, porque cuando yo fui a hacer la novela, el director me dijo, mira, yo quiero que tú me hagas una novela en blanco y negro y que tenga yo quiero empujar el horario ese de a las 8:30 de la noche de novela. Entonces, con los recursos que tenemos, ve a ver lo que tú puedes hacer. Y entonces me dijo, no sé, unos cuantos capítulos, 10, 12 capítulos, no tiene que ser nada muy grande, porque fíjate, me lo estaba poniendo en las manos a mí y él no sabía lo que yo era capaz de hacer. Entonces yo la hice a color y tuvo 24 capítulos y gustó muchísimo.
Y entonces empezaron a confiar en mí y de ahí después hice Antonia y después que hice Antonia hice El Naranjo del Patio, que era una novela que había sido rechazada porque decían que era de un viejo enamorado de una muchacha con titimanía. Y cuando yo leí la novela y que sabía que era de Gerardo Fernández, que Gerardo Fernández era un gran escritor, yo dije, yo quiero hacer eso. Y todo el mundo, no, si esa novela está engavetada, esa novela no se va a hacer, está engavetada. Dije, bueno, yo hago esa o no hago ninguna. Y entonces me dijeron, bueno, cógela y voy a ver qué tú puedes hacer con eso. Y yo dije, ese hombre no está enamorado de esa muchacha. Ese hombre está enamorado de la juventud que perdió, de la posibilidad del amor a la edad que tiene. Y lo ejemplifica o lo ve retratado en esa muchacha. Pero ni la toca, ni la mira, ni la desea sexualmente. Para él es el símbolo del amor joven. Y por ahí, por ese camino me fui. Y la novela, en mi opinión, es lo mejor que yo he hecho. ¿Que me la ve, que me voy a echar? Papá, ¿no quiere venir a tupir a la gente aquí? ¿Pero es que tienes el pelo negro? Me lavé la cabeza, ya lo he dicho. Pero el agua no pone el pelo así. Bueno, señores, es su cabeza, ¿no? Eso, es mi cabeza. Bueno, entonces se hizo algo. Me la lavé. Abuela, tengo hambre. Sí, mija. Cosa más ridícula, carajo. Ay, pero Panchito, ¿vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Cuántas veces voy a repetir que me lavé la cabeza? Abuela, que parece que te teñiste el pelo. Cállate tú. Fernandito. Eso es. ¿Te teñiste el pelo? Dilo. Xiomara, si le pidiera que dejara un mensaje a la joven generación, a los realizadores que hoy se forman en las diferentes escuelas, los que hoy están al frente de procesos productivos y creativos. Mira, que yo le diría a la gente joven, primero que sean tan humildes como reconocer cuando no saben, cuando no pueden. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, yo lo hice lo mejor que supe y lo mejor que pude. Porque no siempre uno puede hacer lo que sabe que no lo está haciendo bien, porque no tuvo con qué hacerlo. Que sean humildes para reconocerlo y que respeten siempre al que sabe más, aunque sea un poquitico, porque siempre alguien te puede enseñar algo que tú hasta ese momento no lo sabías. Y hoy en Los de la Unión, momentos de los principales espacios de nuestro programa durante el 2024. Si quisiéramos conocer de dónde viene la pasión por contar historias, por escribir. Mira, Yasmina, yo comienzo a escribir en el año 1955. Por supuesto, siendo un niño, porque fui niño alguna vez. Yo era un habitual oyente de episodios de radio, aquellos famosos episodios de los Tres Villalobos, Leonardo Moncada, Jackie el Pecoso, el Capitán Espada, etc. Yo oía, aparte de mis otras actividades, ¿no?, de que yo era estudiante y le faltó entre mis devociones señalar también que me encanta el béisbol. Yo jugaba pelota de niño y tenía tiempo todavía para por las noches. Yo oía los episodios aquellos y decía, yo puedo ser el mío. Y en libretas escolares, yo me sentaba por la noche en mi casa antes de acostarme a escribir mis episodios. Y era muy curioso, porque yo después lo leía y yo lo oía en las voces de los actores de aquella época. No voy a mencionar nombres ahora porque sería una lista interminable, pero yo oía las voces de los actores de aquella época encarnando los personajes que yo estaba escribiendo. Posteriormente le enseño eso a mis amigos, ¿no?, porque quería que... Y ya fueron pasando los años y ya a inicios de los 60, algunos me dicen, ven acá, porque tú escribes con mucho diálogo, porque yo escribía acorde a lo que oía por radio. ¿Por qué tú no presentas esto en radio? Y se me ocurre un día hacerlo, y con mis libreticas, yo escribía en libretas escolares, y con mis libreticas debajo del brazo, me presento en la CMQ, la emisora que siempre yo oía por excelencia, que eran en aquellos tiempos la primera
emisora de Cuba, ya desaparecida la RHC Cadena Azul de Amado Trinidad, que fue precursor de la radio en Cuba, hay que decirlo. La más cercana a CMQ era Radio Progreso, una emisora que también amo mucho, como después les voy a explicar. Y me presento en CMQ con mis libreticas y veo al director de programas, José Antonio Caíña Sierra. Le digo que a mí me gustaría escribir para radio y le enseño aquellas libretas y me dice que le dio un tiempo, que regrese la semana próxima. Y así lo hago yo. Cuando vuelvo ya se lo había leído y lo veo, me produce eso goce, ¿no? Que mueve la cabeza con gesto afirmativo y me dice, puedes ser un gran escritor de aventuras. Y me dice, ¿tú has visto alguna vez un libreto de radio? Digo, jamás. Y si yo te voy a dar unos libretos para esto que tú tienes escrito aquí, me lo hagas en un guión radial. En ese formato. Efectivamente. Le estoy hablando del lejano 1964. Han pasado unos cuantos años, creo que 60 ya. Ay, me da pena decirlo. No, que va, tiene historias de vida. Bueno, entonces yo voy para mi casa, no tenía ni máquina de escribir. Enseguida una prima mía me facilita una máquina de escribir que fue la que posteriormente le compré a ella. Y cosa increíble, no sé si esto podrá ir en el libro de récord Guinness. En esa máquina de escribir, una Remington, me mantengo después de 60 años escribiendo todavía. ¿Escribiendo todavía? Sí, yo traté de llegar a la computadora y no pude con ella. Me lloraban los ojos, le puse no sé qué cosa que mandan a poner. Yo podía hacer una cartica, una cosa, un libreto, pero muchas páginas empezaba a llorarme los ojos. No podía entenderme con la computadora, ni con laptop, ni con nada. Entonces sigue que en el modelo analógico, pero le ha dado resultado. Con mi invencible Remington, después de 60 años. Bueno, entonces, ni tampoco la máquina de escribir. Mi madre me escribe, yo escribo los libretos a mano, y mi madre me los pasa, ella sí que era mecanógrafa, me los pasan en esa misma máquina. Me presento con los libretos, donde está Caíña, me da otra semana para él leerlos, y cuando regreso me dice, y aquello me causó asombro y regocijo. ¿De verdad que tú nunca habías visto un libreto de televisión, de radio? Dígole, nunca. Dice, parece como si estuvieras escribiendo aquí de toda la vida. Aquello me emocionó, me llenó así de ahí, pero ¿cómo es posible? Y ahí me empiezan a hacer pruebas. Y ya al poco tiempo, a las pocas semanas, otras me ponen en manos de Odilia Romero, mi maestra. Bueno, evidentemente usted para diseñar, para crear todas esas historias, tuvo que ser un lector muy voraz para poder ser justamente creativo a esa magnitud. Si yo le pregunto por biblioteca infantil, ¿qué significan sus recuerdos? Fue mi primer programa por la radio, cuando me dijeron que ya podía empezar. Y una cosa muy interesante, cuando yo vi a aquellos actores interpretar mis guiones, yo no lo podía creer. Yo estaba viendo el sueño que yo viví, aquello que yo escuchaba en mi mente, ahora es realidad. Fue una cosa extraordinaria. ¿Y de qué trataba Biblioteca Infantil? Eran programas de aventuras. Por lo general, lo primero que hice fue una novela de Julio Verne, una versión libre, de Viaje al Centro de la Tierra. Y después por ahí continué, porque antes un escritor tenía un espacio, y ahí escribí mucho tiempo Biblioteca Infantil por la CMQ. Bueno, usted tiene predilección, ya lo ha dicho en nuestra entrevista, por los géneros de aventuras y también por los géneros policíacos. ¿Qué experiencia desarrolló? ¿Siente que se puede hablar de un estilo que usted pudo cultivar de manera que quien revise ahora varios guiones de distintos escritores puede decir, este es de Pedro? Es posible. Cada escritor yo creo que tiene su sello. Entonces yo leía mucho. Aparte, como usted me preguntó, soy un lector incansable, pero el cine me ayudó mucho. Yo le recomiendo incluso a los escritores jóvenes que aparte de la lectura vayan al cine, porque el diálogo, hay que tener un diálogo cinematográfico, para que incluso en el radio, que el público la vea por radio. Después está la interpretación de los actores, pero es bueno que el guión venga ya con un diálogo picadito, con cada cual se lo hace a su manera, ¿no? Pero a mí lo que más me apasiona es, yo he escrito de todo, hasta programas humorísticos, novelas dramáticas, novelas de amor, pero preferentemente el policíaco y las aventuras. Yo ordené una patrulla que siguiera el rastro de los Villalobos, teniente. ¿Sí? ¿A cuántos usted mandó, cabo? A 3. ¿A 3 para perseguir a 4? ¿Sí? Pero mira que tú tienes cada cosa de cabo interino. La rural los persigue, mamá. Ay, sí, mija.
Ojalá no los alcancen. Se fueron. Yo debía haber ido con ellos. Quédese, quédese, por favor. Siga ayudando al médico. Se zapará. Dime una cosa. ¿Y si cuando regreses allá están los Villalobos? Entonces, no tendré más remedio que eliminarlos. La Guardia Rural. ¿Viene por ahí? No pueden encontrarme aquí. ¿Los Villalobos no han estado por aquí? ¿Quiénes? No se me hagan los bobos, que ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando. Por aquí no ha estado nadie. ¿Y tú, borrachín? ¿Qué haces aquí? ¿Y esa quién es? Mi hija, Tu hija. ¿Y qué es lo que tiene? las calenturas. La fiebre tifoidea. ¿Qué? El tifo. Cabuiterino, vámonos de aquí que eso se pega. Y le mostrábamos un fragmento de la aventura Los Tres Villalobos. Y hoy invitado el guionista de esta popular aventura. Sé que tiene una relación muy especial con esta historia. ¿Cuál es? Ya dije que yo desde niño escuchaba los episodios radiales de Los Tres Villalobos por un autor que yo siempre admiré mucho, Armando Couto, que era el mejor escritor de aventuras de aquella época. Cuando a mí me dan la tarea de escribir Los Tres Villalobos por la televisión, yo tampoco me lo podía creer. Digo, pero otro sueño más que voy a realizar, vaya, es demasiado. Y ahí me entregué a hacer, hice mis Villalobos, unos Villalobos cubanos, porque los Villalobos originales eran tres aventureros que viajaban de pueblo en pueblo por lugares imaginarios. Como decía la presentación, valientes y honrados hermanos que luchan sin descanso por el triunfo del bien y la justicia. Hice mis Villalobos cubanos, nacidos en Camagüey, que es zona ganadera. Y ahí hice aquella serie de los Villalobos y entonces por un problema de respeto pedí que en la presentación pusieran Los Tres Villalobos, original, porque era original mía, pero compensando la historia verdadera de los Villalobos, original de Pedro Ulbeso, inspirado en los personajes creados por Armando Couto. Y esta fue una aventura que conectó con el público, que quienes no escucharon la telenovela por la radio, la veían, me refiero a los más jóvenes por televisión, y fue una historia que conectó de manera muy rápida. Sí, para mí fue muy agradable hacer, porque yo venía de la radio, y entonces yo veía esos personajes, yo los escuchaba, los veía, y ahora los estaba viendo en la televisión, y escritos por mí, mayor disfrute aún, darle vida a aquellos personajes que yo siempre vivía con ellos, los acompañaba en sus aventuras. Hemos estado hablando de radio y televisión, pero si le pregunto lo que para usted significa la radio, este medio centenario en nuestro país, ¿qué nos pudiera decir? La radio, muchas personas ya han hablado de eso, es un vehículo maravilloso. Incluso yo digo que para los actores, un actor que hace radio es capaz de hacer cualquier cosa, porque lo tiene que dar todo con la voz. El radio es soñar, es que como dije antes, usted la ve por radio, y entonces, claro, la televisión es otra cosa, es otro lenguaje, pero yo escucho cuando escucho radio y veo cuando veo la televisión, porque son dos lenguajes distintos. Cada cuestión tiene su lenguaje. El teatro tiene un lenguaje, el cine tiene otro. Cada medio tiene su lenguaje. Pero ya le digo, de la radio, quien hereda de la radio puede manejar casi todos los medios,
porque la radio es una enseñanza, es un aprendizaje. ¿Sigue escuchando en la actualidad radio? Sí, bueno, voy a ser sincero, ya por una cuestión de tiempo, menos, pero siempre, por ejemplo, mi programa trato de escucharlo y a veces a alguno de otro, ¿no? Porque aquí hay muy buenos guionistas y siempre es bueno lo que hacen los demás para uno no quedarse atrás. Y de vez en cuando pues, me pongo a escuchar algún que otro programa y lo que veo es más televisión y sobre todo películas, porque soy cinéfilo. Hablaba de programas suyos en el aire. ¿Cuáles son los que ahora mismo podemos escuchar? En estos momentos, Agente Especial, un programa que llevo más de 40 años escribiéndolo. He hecho 53 series para el espacio, que se transmite a las 7:30 de la noche por Radio Progreso. Y Clave 830, programa que inauguré yo en el 1975. Y Estudio 4, programa que inauguré en el 1967. ¿Cuántos años lleva en la radio cubana? Estoy cumpliendo 60 años y empecé a los 20, ya dije mi edad. Este ha sido un espacio resumen de nuestro colectivo con momentos significativos del programa durante el año 2024. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo.